además de los viajes de Colón, los viajes de exploración. Solo quiero presentar en los viajes de exploración de dónde partió, en qué fecha, qué descubrió y cuándo volvió. Eso es lo único que pretendo presentar en los viajes de Colón, de manera muy sintética, para no abarcar demasiado el tema de la exploración y avanzar un poquito más. Aquí está la viajes de Colón. Lástima, yo antes tenía esta animación, pero en la actualidad, porque ya rompieron lazos ahí los de Flash con los de Microsoft, entonces ya no se puede ver la animación, ¿verdad? Que es prácticamente el trayecto que tomó Colón en cada uno de los viajes. Lamentablemente solo me quedó este mapa ahí. Bien, primer viaje de Colón. Primer viaje sale de Puerto de Palos, en Portugal, el 3 de agosto de 1492. Va a descubrir la isla de Guanahani, ¿verdad? Al norte de las islas del Caribe. Va a descubrir la Española el 4 de enero de 1493 y volverá a Lisboa el 4 de marzo de 1493. Pero lo que hizo Colón fue bajar aquí por las islas de Canarias. Después se fue en línea recta hasta la parte primero de acá, subió un poquito, retornó nuevamente, ¿verdad? Pasó por encima de la Española, hoy República Dominicana, y después volvió a España hasta Lisboa, perdón, hasta Portugal, al puerto de Lisboa. Ese es el primer viaje de Cristóbal Colón. Segundo viaje de Cristóbal Colón. Ah, por cierto, en el primer viaje venía entre barcos. La Santa María, que venía capitaneada por él, ¿verdad? Fue a Juan de la Cosa, a quien le alquilaron la barca, ¿verdad? Y le van a nombrar ya por la gran misión que traía, Santa María, en honor de la Virgen María. Miren las velas hermosísimas y con el escudo español de Castilla y Aragón. Y los dos colores de color amarillo y color rojo. La niña, que es de Vicente Ñáñez Pinzón, capitaneada con 26 hombres. La diferencia entre una nao, miren que este barco es un poquito más grande, la barca nao es mucho más grande, ¿verdad? Mucho más lenta, sí, ¿verdad? Pero tiene mayor capacidad de almacenamiento. Mientras que la niña es un poquito más estrecha y alargada, cabe menos hombres y por tanto es mucho más rápida también. La Pinta también es una carabela, por tanto también es pequeña. Ahí venían 24 hombres, capitaneada por Martín Alonso Pinzón y con su hermano Francisco Pinzón. Francisco se llamaba el tercer hermano. En este barco venía Rodrigo de Triana, el famoso Rodrigo. Qué ironía que pasen a la historia solamente los 4 nombres, los de Colón, sus hijos, Diego y Fernando, Diego y su hermano, ¿verdad? Pasen los 2 capitanes con su hermano Francisco, son 6 nombres ya, y el 7º nombre será el de un marinero quizá de segunda, ¿verdad? Pero que subieron a la verga de Gavilla para que desde ahí pudiera divisar tierra, que es Rodrigo de Triana, que después obviamente se va a enriquecer y va a llegar a tener quizás hasta títulos, pero inicialmente era un marino como cualquiera. Subirse a esta vela, subirse a esta torre de la verga de Gavilla no era cosa fácil. Había que soportar primero el mal olor, porque estaba allí repleto de cosas de aves, los insectos del camino, el viento de acanado, ¿verdad? El sol. Todo eso era lo que tenían que soportar los que subían a ese lugar. Por eso en España se va a manejar, y disculpen lo que voy a decir a continuación, pero por esa razón todavía seguimos diciendo una frase en forma de mala palabra, en forma de vulgaridad. Cuando le dicen a alguien, vete a la verga, en realidad esa frase no es una mala palabra en realidad, sino que era la orden que le daban los capitanes o marinos a los que de repente habían sido castigados para que subieran a esta vela, a la vela principal. Ahí estaba la verga de Gavilla, entonces tenían que subir a la verga para poder llegar a donde estaba esta canastita, donde estaban obviamente vigilando, ¿verdad? Así que no es una mala frase, sino que era un castigo realmente de mandarlo a esa torre a aguantar el sol, el viento y los insectos, además de las aves que llegaban de repente. Por lo cual, cuando escuchen eso, sepan que es por esto que se volvió una frase vulgar. Aquí pueden ver en las partes de los barcos, miren, ahí está, miren, verga de Gavilla, verga mayor, verga de trinquete, ese es el nombre de cada asta que tiene un barco. Es una palabra común española, ¿verdad? Es una palabra correcta, lo que pasa es que la hemos, así como hemos sacado la palabra de cocos, melones, para hablar de otra cosa, ¿verdad? Así se ha tomado también esta palabra muy común en España para los que trabajan en barcos, ¿verdad? En aquel momento la han tomado obviamente como mala palabra. Eso es lo que tendría que explicar. Pero ahí estaba la famosa cola. La cola es el lugar donde se sentaban ellos a esperar lograr ver tierra. Y de ahí el marinero de Rodrigo de Triana divisó y gritó tierra, ¿verdad? Que fue la isla de Santo Domingo la que realmente descubrieron inicialmente. La isla de Guanahani.
que después va a ser renombrada a Isla de San Salvador. Estos son los tres hermanos, Martín, Vicente y Francisco Pinzón. Segundo viaje de Cristóbal Colón. Sale del puerto de Cádiz. Miren lo interesante. El primer viaje fue de Portugal. Salió de Portugal y llegó a Portugal. ¿Por qué Portugal si había negociado con España? Porque el primer intento que hace Colón para hacer estos viajes no va a ser con España, va a ser con Portugal. Va a ir donde el rey Juan a plantear el proyecto. El rey Juan no se va a interesar en absoluto. Seguramente Portugal se habría enriquecido tremendamente si le hubieran hecho caso. El golpe de pared que se había dado el rey después de darse cuenta de lo que Colón descubrió, ¿verdad? A ver si es una cuestión bien irónica realmente. Y por eso Portugal después se va a interesar en querer hacer ya ellos, por su cuenta, expediciones. Y van a llegar a la zona de América del Sur, a la zona del Brasil. Ya dirigidos un poquito por la cartografía de la época. Sale, por tanto, en el segundo viaje ya del puerto de Español, de Cádiz, al sur de España. Sale a descubrir la isla de la Isabela, la isla de San Juan, hoy llamada Puerto Rico, ¿verdad? La isla de Guadalupe, al sur, ya pegando cerca de Venezuela, ¿verdad? Y regresó a Cádiz el 11 de junio de 1496. Entonces la ruta que va a tomar Colón es saliendo del puerto de Cádiz, de aquí, de la vera esquinita de abajo, siempre bajaba por ahí las Canarias, ¿verdad? Se fue a la parte ya conocida, ¿verdad? En este caso agarró por la parte central de las islas, se vino aquí a la isla de Guadalupe y después, seguramente siempre retornaban acá y después se iban para allá. Aunque algunos grabados, en vez de presentar la ruta primero a la española, que era la isla ya conocida, hacia arriba, tiraban desde aquí, desde esta parte, una línea alterna directamente desde España, ¿verdad? Es decir, que creen que desde la Guadalupe se fue directamente desde España. Sin embargo, es probable que haya vuelto quizá a la isla a tomar, no sé, alimentos, ¿verdad? Los víveres necesarios para ya retornar en un viaje más largo hacia España. Este es el segundo viaje de Cristóbal Colón. Permítame. Tercer viaje de Cristóbal Colón. Por cierto, las naves que venían en ese viaje ya no eran 3, eran 17 barcos. Y es que la gente cuando se entera que hay tierra nueva, que hay comercio, que hay frutas, que hay cosas nuevas, plumajes y aves extrañas, la gente se entusiasma y hay gente que vendió todo con tal de comprarse un barquito o mandar a hacer un barquito para poder venirse con Colón, ¿verdad? Es decir, que la gente arriesgó todo para poder lograr enriquecerse con el nuevo proyecto. Por eso va a venir un montón de gente en el segundo viaje. Este dato de las 17 naves, que eran 15 carabelas y 2 naos, ¿verdad? Sale de la obra de León Guerrero y María Montserrat, llamada Segundo Viaje, de la editorial Miguel Cervantes de Valladolid, España. En la página 162 se mencionan los siguientes barcos, ¿verdad? También aparecen en esta tesis doctoral llamada El Segundo Viaje Colombino, de la misma María Montserrat, que es la Santa María, la Gallega, la Fraila, la Pinta, la San Juan, la Cardera, la Gallarda, la Gutierra, la Bonial, la Santa Clara o Niña, la Quintera, la Gorda, la Colina, la Vieja, la Prieta, la Estriana y la Rodriga. Estas son las barcas que venían. Las que están en color rojo son carabelas, las otras 2 son naos. Pasemos al siguiente viaje. Tercer viaje de Cristóbal Colón. En este caso, Colón sale ya del puerto de Sanlúcar de Barrameda, que queda siempre en el sur, cercano a Cádiz, el 30 de mayo de 1498, va a descubrir la isla de Trinidad y Tobago, ¿verdad? De Trinidad y Tobago, y Granada también, ya en 1498, y va a retornar a Cádiz el 20 de noviembre del año 1500. Por lo cual la ruta que él va a tomar siempre será del sur, ¿verdad? Pasando por las islas quizá Azores o Canarias, ¿verdad? Las del norte o las del sur. Después se vino a la parte central ya conocida, seguramente tuvo que haber llegado a la Española, que era el lugar de acopio, ¿verdad? Para llevar quizás los víveres que traían también de España para los que estaban ya colonizando la parte caribe. Luego de eso, ¿verdad? Va a seguir el curso normal, va a irse por la parte de abajo a descubrir Trinidad y Tobago, todas estas islas, llegando quizás cerca de la Venezuela para retornar después a España, ¿verdad? Ese es el tercer viaje. Como digo, siempre pudo haber retornado a la Española antes de irse para España, como siempre. Siguiente viaje. En este viaje traía 6 buques y 2 naos. Eran prácticamente 8 barcos, ¿verdad? Eran 6 barcos, de los cuales 2 eran buques. Al revés. Eran 6 buques, de los cuales 2 eran naos. Está en la obra de Juan Eslava Galán, que se llama Viaje por el Guadalquivir. El Guadalquivir es un río que entra a España desde el mar hasta Sevilla, España.
hasta el mero centro de Sevilla, parte de Sevilla en dos, en río. Es un río caudaloso que permite pasar con los barcos hasta ahí, por lo cual van a escoger prácticamente Sevilla como la nueva sede de acopio del comercio, porque era mejor para protegerlos de los piratas, de los bucaneros y filibusteros que andaban rodeando España, tanto árabes como franceses, ingleses, que querían seguramente atacar los barcos mercantes de España para obviamente proteger la parte de embarcación y comercio. Así que Sevilla se convertirá en la ciudad principal de comercio para España. Ahí llegará toda la parte de la riqueza. 226 personas viajaron en esos 6 buques, ¿verdad? Eran la Santa Cruz, la Santa Clara, Santa María de Guía, la Castilla, la Rábida, la Garza, la Gorda, ¿verdad? Ahí están, y la Vaqueña. Entonces eran 6 buques y donados. 6 buques y donados. Está en la página 44 de Pinares de Agaita. Este cuarto viaje y último viaje sale de Puerto de Cádiz, 11 de mayo de 1502, llega hasta Centroamérica. Se fue por la parte sur, en este caso va a tomar una nueva ruta, permítame. En este caso se va a ir siempre por la vía conocida, la ruta conocida, pero en este caso se va a ir en línea recta por el medio de lo que es Cuba, de lo que es Santo Domingo, a topar a Cabo de Honduras, ¿verdad? Anduvo bordeando la zona del Trujillo, seguramente anduvieron caminando por ahí un tiempito, luego salieron a recorrer toda Centroamérica con el barco, ¿verdad? Todo Centroamérica bordeando toda la costa, hasta la parte del Golfo, hasta la parte del río Orinoco. Y después de ese viaje, ¿verdad? Van a poder retornar a Sanlúcar de Barrameda, ¿verdad? Pudieron seguramente ir hasta arriba para luego volver otra vez al sur de España. A Sanlúcar de Barrameda, el 7 de noviembre de 1504. Ese es el cuarto y último viaje. Hay que recordar que celebraron 2 misas importantes. La misa en territorio de Santo Domingo, esa es la primera misa en territorio insular, y la segunda misa en territorio continental en Trujillo, España, en el lado de Honduras, ¿verdad? En Punto de la Cruz. Ahí celebraron, la segunda misa importante también. Lick, solo tengo una pregunta. Bueno, como Dime. usted sabe que uno del colegio y la escuela pues le vienen contando esto como que fuera un cuento, vaya, ahorita la verdad que se está dando cuenta de muchas cosas uno. Pero qué tan cierto es que a Colón la tripulación que le dieron eran presidiarios, hasta donde tengo entendido, prisioneros. Entonces no sé si fue cierto, y en eso, bueno, como le digo, como lo cuentan como una historia, ¿no? Pero que gracias a eso fue que hubo tanta crueldad y durante la conquista. No sé qué tan cierto sea eso, Lick. Lo que sí he leído es que hubo amnistía para los hombres que apoyaran a Colón, por lo cual es muy probable que sí vinieran prisioneros, ¿verdad?, liberados con amnistía a cambio de la libertad, que sirvieran a Colón para poder llevar cargas, para poder trabajar en el barco como marineros. Pero no solamente venía gente mala, es decir, venía gente que quizá seguramente los que sacaron la amnistía no fueron todos los presos tampoco. Seguramente los que mandaron fueron ladrones, era quizá uno que otro asesino. No, en realidad sí venía gente mala con Colón en el primer viaje. Por esa razón va a aparecer el Consejo de Indias después, para controlar el flujo de pasajeros a América, porque se notó lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó es que estos hombres ávidos de riqueza, ¿verdad?, empezaron a querer obviamente usurpar, robar, violar y hacer un montón de cosas. Es decir, la primera llegada, sí, quizá fueron un poco sumisos al mandato de Colón, pero ya para el segundo viaje se empezó a ver un poquito la rebeldía. De hecho, en el primer viaje, ya se notaba cierta rebeldía de parte de los que estaban navegando. Querían devolverse para España. Y Colón tuvo que prometerles que en poco tiempo iban a llegar. Les dijo, en 2 semanas estamos en tierra firme. Y Colón se arriesgó a darles 2 semanas. 2 semanas más. Y cabal, a las 2 semanas lograron descubrir tierra. Casi como un luzazo. Quizás Colón buscando tiempo, ¿verdad? Les digo que 2 semanas, pero realmente lo logró. Logró llegar en ese tiempo. Por esa razón es que sí, realmente sí es un hecho de que gente que venía con amnistía se unió a Colón en esta campaña. Se consideró que el viaje de Colón realmente había sido una farsa por el gran gasto. De hecho, en la tesis doctoral que les mencioné del segundo viaje de María Montserrat, ella hizo un análisis económico de ese segundo viaje. Es la cantidad de dinero, son miles de euros, bueno, de euros para nuestro tiempo, pues, en comparación a lo que costó en oro y plata en aquel entonces. Pero prácticamente se costarían miles de euros, lo que realmente implicó traer tantas barcas, por ejemplo, para el segundo viaje, que fue el viaje más costoso.
y que Colón llegara con pequeñas frutas nada más, que a veces llegaba arruinada, ¿verdad? Imagínense que 2 meses en alta mar, porque tardaban de 2 a 3 meses para poder llegar de España a América y viceversa. Y a veces alimentos ya no llegaba nada. Ya no llegaba nada. Ya no llegaba ya no llegaba nada bueno, Máster. Puras frutas, puras plumas, puras tallos y cosas así llevaba. Entonces, por esa razón es que el supuesto oro y plata que tanto habían esperado ver tardó mucho tiempo. Y de hecho Colón es que realmente nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Él murió creyendo que había llegado a alguna zona de las Indias Orientales. Por lo cual hay que recordar que por Indias Orientales se conoce no solamente la India como país, sino también China, Japón. Eso es conocido como las Indias Orientales. Por lo cual él creía haber llegado obviamente a la India y no que había descubierto un nuevo continente. Quien va a hablar de un nuevo continente que incluso le va a llamar Terranova será Amerigo Vespucci. Él sí, Amerigo Vespucci, el famoso navegante italiano, él sí realmente va a descubrirlo, ¿verdad? Incluso va a describir con mucha fidelidad lo que él va a encontrar en medio de las mujeres y los hombres que vivían en América, ¿verdad? En qué zonas eran caníbales, en qué zonas tenían cultura, en qué zonas no tenían organización social. Es decir, él describe con muy buena mano todo lo que realmente vio. Y por eso se popularizan más las cartas de Amerigo Vespucci.